Sí, por supuesto, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy duro porque Cintroniego va creciendo año tras año y todos los partidos así van a ser competidos y va a haber momentos que se pueden romper, ¿no? Como ha podido, pero yo pensaba que hasta el final íbamos a estar sufriendo por el resultado porque Cintroniego, de hecho, compite muy bien. Y la verdad que Mario Ayuso ha estado muy bien y nos ha hecho, no puede coger esos 2 o 3 goles de diferencia y ellos con el gol del empate pues nos ha creado dudas, pero bueno, hemos seguido igual, hemos ido trabajando muy bien con todos los problemas que estamos teniendo de gente y bueno, ha habido un momento que se ha roto ya con el 3-1, un poquito 4-1 que se ha seguido porque han sacado portero jugador, pero ya te digo, muy competido y ante un rival muy difícil que va a estar arriba. Sí, no hay que pensar más que es partido a partido y que a mí me gustaría tener, lo que digo, mucha continuidad, pero no estamos teniendo continuidad con el tema de las convocatorias, pero vamos a seguir trabajando porque los que salen ya veis que lo dan todo.